Hay veces en que uno cree que ya lo ha visto todo en el mundo del espectáculo mexicano. Que ya no queda ninguna sorpresa, ningún giro, ningún momento que de verdad te deje sin palabras. Y entonces llega una semana como esta y te demuestra que estabas completamente equivocado. Porque lo que acaba de pasar alrededor de Cristian Nodal, de Ángela Aguilar y de toda la familia Aguilar es de un nivel que muy pocas veces hemos visto en la farándula de este país. No estamos hablando de un escándalo. Estamos hablando de varios escándalos encadenados, uno detrás del otro, que juntos forman una historia que nadie se esperaba y que tiene a todo México hablando. El vocero oficial de Ángela Aguilar acaba de destrozar públicamente a Nodal de una manera que nadie anticipaba. Emiliano Aguilar, el hermano que siempre ha estado en segundo plano, explotó de una forma que dejó a todos en shock. Y Pepe Aguilar, el patriarca, el hombre que siempre tiene todo bajo control, perdió la compostura en vivo de una manera que sus fanáticos nunca le habían visto. Todo esto pasó prácticamente al mismo tiempo. Y hoy vamos a contártelo todo, con cada detalle, sin saltarnos nada. Quédate hasta el final porque ahí está la pieza que conecta todo lo que pasó esta semana y que explica por qué esta familia nunca va a volver a ser la misma después de esto. Si te vas antes, te vas a perder lo más importante. Así que quédate, que esto apenas empieza. Vamos por partes. Empecemos con lo que hizo el vocero de Ángela, porque esto fue el detonante de todo lo que vino después y es importante entenderlo bien para que el resto de la historia tenga sentido. El vocero oficial de Ángela Aguilar, la persona encargada de manejar las comunicaciones públicas de la cantante y de hablar en su nombre cuando ella no quiere o no puede hacerlo directamente, emitió unas declaraciones que en el momento en que se publicaron generaron una ola de reacciones inmediata en redes sociales. Y no es para menos, porque lo que dijo sobre Cristian Nodal no fue una defensa discreta ni una respuesta diplomática. Fue un ataque directo, calculado y con nombre y apellido. Según fuentes muy cercanas al entorno de la familia Aguilar que han hablado con varios medios de comunicación en los últimos días, el vocero habría declarado que Nodal está atravesando una crisis artística real, que sus números en plataformas de streaming han caído de manera significativa en los últimos meses y que esa caída no es una coincidencia sino el resultado directo de las decisiones que él mismo ha tomado en su vida personal y profesional. Palabras más, palabras menos, lo que el vocero estaba diciendo era que Nodal se lo buscó. Que nadie lo empujó. Que él solo construyó su propia caída. Pero ahí no paró la cosa. Porque el vocero fue más lejos todavía y dijo algo que en el mundillo del espectáculo mexicano se considera cruzar una línea muy seria. Señaló que la imagen de Nodal como artista había quedado comprometida por su asociación con ciertos conflictos mediáticos, una referencia clarísima a todo el escándalo con Casu, con Inti y con la manera en que se manejó el final de esa relación. Y que Ángela, en cambio, había demostrado tener la madurez y la solidez suficiente para salir adelante a pesar de todo el ruido. En otras palabras, el vocero de Ángela usó una entrevista oficial para comparar a Nodal negativamente con su propia cliente. Y lo hizo en el momento en que Nodal acababa de salir del escenario de uno de sus shows más importantes del año. El timín no fue accidental. Eso hay que decirlo con toda claridad. Nadie que trabaja en comunicación de figuras públicas de ese nivel lanza declaraciones de ese calibre en ese momento por descuido. Eso fue una decisión. Y fue una decisión que Nodal sintió de inmediato. Según personas que estuvieron cerca de él esa noche, Nodal se enteró de las declaraciones del vocero mientras todavía estaba en el backstage, terminando de recoger sus cosas después del show. Y su reacción, según describen quienes lo vieron, fue de una mezcla entre incredulidad y furia contenida. No explotó en público. No salió a responder en redes. Pero quienes lo conocen bien dicen que ese silencio de Nodal en esos momentos es más preocupante que cualquier declaración que pudiera haber hecho, porque significa que está procesando algo muy profundo y que cuando reaccione, lo va a hacer de una manera que nadie va a poder ignorar. Pero esto, que ya de por sí era una bomba de primera magnitud, era solo el principio. Porque entonces llegó Emiliano. Emiliano Aguilar es el hijo mayor de Pepe Aguilar. El que no canta, o al menos no con la exposición mediática de sus hermanos. El que durante años ha sido el más reservado de la familia, el que prefería mantenerse en un segundo plano y dejar que Ángela y Leonardo se llevaran los reflectores. Pues bien, ese Emiliano, el discreto, el que siempre se quedaba callado, decidió esta semana que ya había tenido suficiente. Y lo que dijo, y como lo dijo, sacudió a todo el entorno de la familia de una manera que nadie esperaba. Emiliano tuvo un enfrentamiento directo con Roque, el manager de Nodal,
que es una figura que lleva años siendo clave en la carrera del cantante y que tiene una influencia enorme sobre las decisiones que Nodal toma tanto en lo profesional como en lo personal. La naturaleza exacta de ese enfrentamiento no se hizo completamente pública, pero varios testigos que estuvieron presentes y que han hablado de manera anónima con distintos medios describieron una escena muy tensa, con voces elevadas, con señalamientos muy directos y con un Emiliano que llegó a decirle a Roque, con palabras que no dejaban lugar a interpretación, que su manera de manejar la situación mediática alrededor de Nodal había causado un daño real a personas que no merecían verse arrastradas en ese barro. ¿A quién se refería Emiliano cuando hablaba de personas que no merecían ese daño? La respuesta que todo el mundo dio de manera inmediata fue, Ángela. Pero hay quienes que conocen bien a Emiliano dicen que la lista de personas a las que él se refería era más larga que eso. Que Emiliano lleva tiempo viendo cómo la narrativa alrededor de su familia ha sido moldeada, en parte, por las decisiones que se toman desde el entorno de Nodal. Y que ese enfrentamiento con Roque no fue una reacción impulsiva del momento sino algo que venía gestándose desde hace mucho tiempo. Lo que sí está claro es que el enfrentamiento entre Emiliano y Roque tuvo consecuencias inmediatas. Personas del equipo de producción que estaban presentes describieron un ambiente que se volvió completamente tenso después de ese momento. Y que varias conversaciones que estaban planeadas para esa noche entre representantes de ambas partes se cancelaron sin ninguna explicación formal. Emiliano Aguilar, el silencioso, acaba de convertirse en el personaje más inesperado de toda esta historia. Y eso dice mucho sobre hasta dónde ha llegado la tensión dentro de este círculo. Pero espera. Porque todavía falta la parte que quizás más sorprendió a todos los que llevan años siguiendo a esta familia. Pepe Aguilar explotó en vivo. Si te gusta este tipo de contenido donde no nos quedamos en el titular sino que vamos a fondo con cada detalle y con cada ángulo de la historia, este es el momento de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Es gratis, tarda 2 segundos y así no te pierdes ninguno de los análisis que vienen, porque esta semana hay mucho más por contar. Dale clic ahora y luego seguimos. Pepe Aguilar es un hombre que lleva décadas en la industria. Ha sobrevivido escándalos, ha manejado crisis, ha visto cosas que hubieran roto a cualquiera y siempre ha salido adelante con esa imagen de hombre sólido, seguro de sí mismo, dueño absoluto de cada situación. Esa imagen es parte de su marca personal tanto como su música. Pepe no se quiebra. Pepe no pierde el control. Pepe siempre sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Pues esta semana, esa imagen se rajó. Durante un evento que se transmitió en vivo y que tenía a miles de personas mirando, Pepe Aguilar tuvo un momento que sus propios seguidores más leales describieron como algo que nunca habían visto en él. Fue en el contexto de unas declaraciones que se le hicieron sobre la situación familiar, sobre la relación de Ángela con Nodal y sobre las repercusiones que todo ese escándalo había tenido en la familia. Y Pepe, que normalmente responde a ese tipo de preguntas con la precisión y la frialdad de alguien que ha dado miles de entrevistas, perdió el hilo por un momento. No fue un colapso dramático. No fueron lágrimas ni gritos. Fue algo más sutil y por eso mismo más impactante para quienes lo conocen bien. Fue un silencio que duró demasiado. Fue una respuesta que empezó de una manera y terminó de otra completamente distinta. Fue un gesto en el rostro que no pudo ocultar a tiempo. Y fueron unas palabras, dichas en voz baja pero captadas perfectamente por los micrófonos presentes, en las que Pepe dejó escapar algo que claramente no tenía intención de decir en ese contexto. Según múltiples personas que vieron el momento en directo y que han descrito la escena con mucho detalle en redes sociales y en foros especializados en espectáculos, Pepe habría dicho, en un momento en que claramente creía que el micrófono no lo estaba captando con claridad, que hay personas en este negocio que sonríen en tu cara y trabajan en tu contra desde adentro. Una frase que, en el contexto de todo lo que había pasado esa misma semana con el vocero, con Emiliano y con Roque, sonó a todo menos que accidental. ¿A quién se refería Pepe con esa frase? Las interpretaciones se dispararon de inmediato. Hay quienes dicen que hablaba de Roque y del equipo de Nodal. Hay quienes dicen que hablaba de personas dentro de su propio entorno, de personas en las que confía y que quizás no merecen esa confianza. Y hay quienes, los más atrevidos, dicen que esa frase iba dirigida a alguien mucho más cercano de lo que cualquiera se atrevería a decir en voz alta. Lo que sí es un hecho es que ese momento de Pepe en vivo fue capturado, fue editado, fue compartido miles de veces en cuestión de horas y se convirtió en el clip más comentado de la semana en el mundo del espectáculo mexicano. Porque ver a Pepe Aguilar perder aunque sea por un instante esa compostura que tanto ha cuidado durante décadas es algo que la gente simplemente no estaba preparada para ver. Y entonces llegaron las reacciones.
Las redes sociales se dividieron de manera inmediata en varios bandos. Están los que dicen que Pepe tiene toda la razón, que hay personas en ese entorno que no son leales y que él simplemente tuvo un momento de honestidad involuntaria que todos agradecen porque al menos es humano. Están los que dicen que Pepe sabía exactamente lo que estaba haciendo, que ese momento supuestamente espontáneo fue tan calculado como todo lo demás que hace, y que la frase sobre las personas que trabajan en tu contra desde adentro fue un mensaje deliberado enviado a destinatarios muy específicos. Y están los que centran su análisis en Nodal y dicen que todo lo que pasó esta semana, el vocero, Emiliano, Pepe, forma parte de una ofensiva coordinada del entorno Aguilar para debilitar la posición de Nodal justo en un momento en que su carrera necesita estabilidad. ¿Cuál de estas lecturas es la correcta? Probablemente ninguna de manera exclusiva. Probablemente la realidad, como casi siempre en estas historias, es una mezcla de todas ellas. Pero hay algo que sí podemos decir con certeza después de revisar todo lo que pasó esta semana. Y es esto. La relación entre Cristian Nodal y la familia Aguilar, que ya era complicada antes de todos estos eventos, acaba de entrar en una fase completamente nueva. Una fase en la que las tensiones que antes se manejaban con discreción, en privado, detrás de puertas cerradas, están empezando a salir a la superficie de maneras que ya no se pueden controlar del todo. El vocero que habla cuando no debería. Emiliano que confronta cuando siempre había callado. Pepe que muestra una grieta en esa armadura que creíamos impenetrable. Cada uno de estos momentos, por separado, podría explicarse de manera individual. Pero los tres juntos, en la misma semana, apuntan a algo más profundo. Apuntan a que dentro de este círculo hay una presión acumulada que ya no cabe completamente en los cauces habituales. Y cuando eso pasa en una familia tan pública, tan expuesta, tan construida alrededor de una imagen específica, las consecuencias nunca son pequeñas. ¿Qué va a pasar con Nodal ahora? Esa es la pregunta que toda México se está haciendo en este momento. Porque Nodal no ha respondido. Y ese silencio, como decíamos al principio, es de las cosas que más hablan en esta historia. Un artista de su nivel, con su equipo, con sus recursos, no se queda callado por casualidad. Se queda callado porque está preparando algo. O porque alguien muy cercano a él le está diciendo que el silencio es por ahora la mejor respuesta posible. Lo que sí sabemos, por fuentes que han estado muy cerca de las conversaciones de los últimos días, es que Nodal está evaluando con su equipo distintas opciones de respuesta. Que hay quienes dentro de ese equipo le recomiendan responder de manera directa y contundente para no dejar que la narrativa de la familia Aguilar se instale sin oposición. Y que hay otros, los más estratégicos, que le dicen que cualquier cosa que diga ahora va a ser interpretada como una reacción emocional y que la mejor movida es esperar a que todo se asiente y responder en sus propios términos, en su propio momento y con su propio mensaje. ¿Cuál de esos dos caminos va a elegir Nodal? En los próximos días lo vamos a saber. Y cuando lo sepamos, te lo vamos a contar aquí con todo el detalle que esta historia merece. Porque esta historia no ha terminado. Ni por asomo. Lo que pasó esta semana con el vocero de Ángela, con Emiliano y con Pepe Aguilar no es el final de nada. Es el principio de una nueva etapa en una historia que lleva meses siendo la más seguida del espectáculo mexicano. Y cada capítulo que viene va a ser más intenso que el anterior, porque cuando las tensiones llevan tanto tiempo acumulándose, cuando explotan lo hacen de verdad. La familia Aguilar ha construido durante décadas una imagen de solidez, de unidad, de dinastía inamovible de la música mexicana. Esa imagen sigue en pie. Pero esta semana aparecieron las primeras grietas visibles. Y las grietas, una vez que aparecen, son muy difíciles de hacer desaparecer. Nodal, por su parte, está en un momento decisivo de su carrera. No solo por lo personal sino por lo artístico. Las decisiones que tome en las próximas semanas van a definir de manera muy importante cómo lo recuerda el público mexicano en los próximos años. Y eso, para un artista de su generación, para alguien que todavía tiene toda una carrera por delante, es mucho más importante que cualquier escándalo mediático. El vocero habló cuando no debía. Emiliano explotó cuando nadie lo esperaba. Pepe mostró algo que llevaba mucho tiempo escondido. Y Nodal sigue en silencio calculando su próxima movida. Esta es la historia que está definiendo al espectáculo mexicano en este momento. Y nosotros aquí vamos a seguirla contigo, con cada detalle, con cada ángulo, sin quedarnos en el titular. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias de verdad porque esto es exactamente el tipo de comunidad que queremos construir juntos. Gente que no se conforma con el chisme de superficie sino que quiere entender de verdad lo que está pasando detrás de las cámaras. Así que si todavía no te has suscrito,
este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita y forma parte de esta familia. Porque lo que viene en los próximos videos es todavía más intenso, y quiero que estés aquí cuando llegue. Deja en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que Nodal va a responder o se va a quedar callado? ¿Crees que lo que hizo el vocero de Ángela fue una traición a Nodal o fue defensa legítima de su cliente? ¿Y ese momento de Pepe en vivo fue espontáneo o fue calculado? Quiero leer tu opinión ahí abajo porque en este canal los comentarios son parte de la conversación, no solo un número en pantalla. Nos vemos en el siguiente video. Y antes de cerrar del todo, quiero darte un poco más de contexto sobre algo que creo que mucha gente está dejando pasar en medio de todo el ruido de esta semana. Algo que tiene que ver con el fondo real de todo lo que estamos viendo. Porque una de las preguntas que más aparece en los comentarios de este canal, y en los mensajes que recibimos de quienes nos siguen, es esta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta semana? ¿Por qué el vocero de Ángela decidió atacar a Nodal en este momento específico y no en otro? ¿Por qué Emiliano eligió confrontar a Roque justo ahora? ¿Por qué Pepe perdió aunque sea por un instante esa compostura que tanto cuida precisamente esta semana? La respuesta no es sencilla pero vale la pena explorarla porque cambia completamente la manera en que uno lee todo lo demás. En las últimas semanas, antes de que todo esto explotara, hubo varios movimientos detrás de cámaras que no llegaron a los medios de manera directa pero que personas dentro de la industria sí conocen. Uno de ellos tiene que ver con negociaciones para una serie de presentaciones conjuntas que en algún momento del año pasado se habían explorado como posibilidad. Presentaciones que habrían puesto a Nodal y a Ángela Aguilar en el mismo escenario de manera oficial, no como pareja sino como colaboración artística, algo que en términos de taquilla y de números de streaming hubiera sido enorme. Esas negociaciones, según fuentes del medio, se cayeron. Y la manera en que se cayeron, los términos en que terminaron esas conversaciones, dejaron a varias personas en el entorno de Ángela con un sabor muy amargo. No porque el proyecto no se hiciera, sino por cómo se comunicó la decisión de no hacerlo y por lo que esa decisión reveló sobre las prioridades de Nodal y de su equipo en este momento. ¿Fue eso lo que detonó todo lo de esta semana? No de manera exclusiva. Pero sí fue uno de los ingredientes que estaban mezclándose en esta olla que finalmente hirvió. Y eso explica por qué las reacciones que vimos fueron tan intensas. Porque no salieron de la nada. Salieron de semanas, quizás meses, de frustración acumulada que finalmente encontró una válvula de escape. Esto es algo que en el análisis superficial del escándalo se pierde completamente. Se ve el vocero atacando a Nodal y se piensa que es una reacción al momento. Pero cuando uno escarba un poco más, cuando habla con personas que están cerca de estos entornos, se da cuenta de que lo que estamos viendo es el resultado de una acumulación larga y silenciosa que finalmente salió a la superficie de la manera más visible posible. Y hay otro elemento en esta historia que también merece atención y que tiene que ver directamente con Inti, la hija de Nodal y Casu. Porque en medio de todo el ruido de esta semana, con el vocero y con Emiliano y con Pepe, hay algo que casi nadie mencionó y que sin embargo está muy presente en las conversaciones privadas de quienes están cerca de todos los involucrados. Y es que la situación de Inti, la manera en que se ha manejado la copaternidad entre Nodal y Casu, ha sido una fuente constante de tensión que afecta a todos los que rodean a Nodal de maneras que no siempre son visibles desde afuera. Casu ha mantenido una postura pública de dignidad absoluta, como decíamos antes. No habla mal de Nodal en público. No se presta al escándalo. Pero quienes la conocen dicen que esa serenidad exterior tiene un costo personal muy alto y que hay momentos en que la situación de Inti, de cómo se maneja el tiempo con su padre, de cómo se navegan los eventos públicos y las apariciones mediáticas con una bebé en el medio de todo, genera fricciones que inevitablemente se filtran hacia otras relaciones y otras dinámicas. Y esas fricciones también llegan al entorno Aguilar de maneras que no se anuncian pero que se sienten. Porque Ángela está en una relación con el padre de esa niña. Y eso significa que por más que ella y Casu nunca hayan intercambiado una sola palabra en público, sus vidas están conectadas de una manera que ninguna de las dos eligió y que ninguna de las dos puede ignorar. Este es el nivel de complejidad real que tiene esta historia. Un nivel que los titulares de Bomba y de Explota no alcanzan a capturar del todo. Y que sin embargo es fundamental para entender por qué esto no es solo un escándalo de farándula sino una historia humana con mucha más profundidad de la que aparece en la superficie. ¿Significa eso que lo que hizo el vocero estuvo bien? No necesariamente. ¿Significa que Emiliano tenía razón en confrontar a Roque de la manera en que lo hizo? Tampoco es tan simple. ¿Y Pepe? ¿Fue ese momento en vivo una muestra de honestidad o una pérdida de control que va a costarle algo?
Esas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y por eso mismo son las preguntas que vale la pena seguir haciendo. Lo que sí sabemos, con toda la información que hemos reunido esta semana, es que Cristian Nodal está en un momento de su vida en que las decisiones que tome, tanto en lo personal como en lo profesional, van a tener consecuencias muy visibles y muy duraderas. Que la familia Aguilar está navegando tensiones internas que esta semana salieron a la luz de una manera que no esperaban. Y que en el centro de todo, como siempre, están personas reales, con vidas reales, con emociones reales, que existen más allá de los clips que se viralizan y de los comentarios que se acumulan. Eso no significa que no hablemos del escándalo. Claro que sí hablamos. Para eso estamos aquí. Pero significa que cuando lo hacemos con toda la información sobre la mesa, con todos los ángulos considerados, con el respeto que merece una historia que involucra a seres humanos y no solo a personajes de una telenovela. Y esa es exactamente la diferencia entre lo que hacemos aquí y lo que encuentras en cualquier otro canal. Ahora sí, antes de irnos, quiero preguntarte algo concreto para los comentarios. Después de todo lo que vimos esta semana, después del vocero, de Emiliano, de Pepe y del silencio de Nodal, ¿cuál de los 4 personajes te pareció el más sorprendente? ¿El vocero que atacó cuando no se esperaba? ¿Emiliano que habló cuando siempre calló? ¿Pepe que mostró una grieta que nunca habíamos visto? ¿O Nodal que se quedó completamente callado cuando todo el mundo esperaba que explotara? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres seguir siendo parte de estos análisis, ya sabes, suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. Porque la semana que viene promete ser todavía más intensa que esta. Y yo no me la voy a perder. Espero que tú tampoco. Nos vemos pronto. Y hay algo más que quiero contarte antes de cerrar este video de verdad, porque creo que es el detalle que más va a sorprender a quienes llevan tiempo siguiendo esta historia. En medio de todo el caos de esta semana, con el vocero lanzando sus declaraciones, con Emiliano enfrentando a Roque y con Pepe mostrando esa grieta que nadie esperaba ver, hubo un momento que pasó prácticamente desapercibido para los medios grandes pero que las personas que siguen de cerca este mundo del espectáculo captaron de inmediato. Y ese momento tiene que ver con Ángela. Porque en toda esta semana de explosiones y declaraciones y enfrentamientos, Ángela Aguilar no dijo absolutamente nada. Ni una palabra. Ni una historia en redes. Ni una aparición improvisada. Nada. Un silencio total y absoluto que contrasta de manera muy llamativa con toda la tormenta que estaba ocurriendo alrededor de su nombre. ¿Por qué ese silencio? Las interpretaciones, como siempre, van en varios sentidos. Hay quienes dicen que Ángela simplemente decidió no alimentar el fuego, que es la postura más inteligente cuando el entorno está tan caliente y que su equipo le aconsejó exactamente eso, no aparecer, no opinar, dejar que los demás se desgasten solos mientras ella mantiene la imagen intacta. Una estrategia que en el mundo de la comunicación de crisis se llama dejar que el escándalo se consuma a sí mismo, y que cuando funciona, funciona muy bien. Pero hay otros que leen ese silencio de manera completamente diferente. Dicen que Ángela no habló porque no podía hablar. Que lo que dijo el vocero en su nombre, ese ataque a Nodal que desató toda la cadena de eventos, no fue algo que ella aprobó de manera explícita. Que hubo una decisión tomada dentro de su entorno que Ángela quizás no controló del todo. Y que ese silencio no es estrategia sino incomodidad. La incomodidad de alguien que ve cómo se dicen cosas en su nombre y que no sabe exactamente cómo posicionarse respecto a ella sin crear un problema mayor. Esta lectura, si es correcta, abre una pregunta que me parece fundamental. ¿Hasta qué punto controla Ángela Aguilar lo que su propio equipo hace y dice en su nombre? Y si hay decisiones que se toman en su entorno sin su aprobación directa, eso la convierte en víctima de su propio círculo de confianza, o en alguien que delega demasiado y que por lo tanto acepta implícitamente las consecuencias de esa delegación. No hay respuesta fácil. Pero la pregunta importa. Importa mucho. Porque si hay algo que esta semana ha dejado absolutamente claro es que alrededor de Ángela Aguilar hay personas con agendas propias, con intereses que no siempre coinciden perfectamente con los de ella, y con la capacidad de tomar decisiones que afectan su imagen pública de maneras que pueden ser difíciles de revertir. Y Ángela, con toda su experiencia en este mundo, tiene que saber eso. La pregunta es qué hace con ese conocimiento. Mientras tanto, Nodal sigue callado. Pepe está procesando lo que se le escapó en vivo. Emiliano regresó a su segundo plano habitual después del enfrentamiento con Roque. Y el vocero, que fue el que encendió toda esta mecha, no ha vuelto a emitir ninguna declaración pública desde entonces.
El silencio después de la tormenta es a veces más revelador que la tormenta misma. Y en este caso, ese silencio está diciéndonos que todos los involucrados están recalibrando. Están midiendo los daños. Están decidiendo cuál es el siguiente movimiento. Y están esperando a ver quién parpadea primero. En el espectáculo mexicano, como en el ajedrez, los movimientos que más importan no siempre son los más ruidosos. A veces son los más silenciosos. Y esta semana, paradójicamente, el personaje más poderoso de toda la historia puede que sea el que menos habló. Eso te lo dejo a ti para que lo pienses. Y para que me digas en los comentarios quién crees que tiene realmente el control en este momento. ¿Nodal? ¿Ángela? ¿Pepe? ¿O alguien que ni siquiera hemos mencionado todavía? Esa conversación la quiero leer. Nos vemos en el siguiente video. Y gracias, de verdad, por quedarte hasta aquí.